estamos viendo aquí en este contexto que ubicamos del versículo 10 al versículo 13. Acontecimientos que le sucedieron al pueblo de Israel y que han dejado un mensaje espiritual muy enfático para nosotros hoy, que lo hemos estado analizando, lo hemos estado viendo y vamos a continuar, gloria a Dios. Vamos a continuar viendo ahí el versículo 13, hermanos. Vamos a leerlo todo el versículo 13, pero vamos a tomar solamente una parte de él, que es en donde estamos siguiendo el orden de este tema, el día de reposo. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ezequiel 20:13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Tratemos de captar esto, de entenderlo y de poder compartirlo en su oportunidad con quien tengamos la oportunidad. El mensaje vamos a tomarlo a partir de prácticamente la segunda mitad de este versículo 13, en donde comienza a decir el profeta Ezequiel por inspiración de Dios: y mis días de reposo profanaron en gran manera. De una manera muy recalcada, el Señor le ordena al profeta Ezequiel que les mencione al pueblo de Israel esa violación. La palabra que usa aquí es profanaron. La palabra profanar significa no darle el respeto debido, no darle el valor debido a algo. Puede tratarse de alguna persona, puede tratarse de alguna cosa. Puede tratarse de algún animalito, lo que sea, pero aquí de lo que se trata es que no le dieron el valor debido que tuvo el día de reposo. Dice de una manera muy clara: lo profanaron en gran manera. Esto quiere decir lo siguiente, que les dio lo mismo guardar el día de reposo que no guardarlo. No hallaron ninguna diferencia. Esto lo está diciendo el Señor a través del profeta Ezequiel, haciendo alusión a que la gran mayoría del pueblo de Israel, casi, por una muy pequeña proporción, no incluye a toda la nación. Siempre hubo hombres y mujeres que tuvieron temor de Dios. A través de toda la historia de la humanidad, en las páginas de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ha habido una gran degradación, envilecimiento de la humanidad, pero lo triste es que del pueblo que Dios ha escogido para santificarlo, como en este caso se está hablando de una manera concreta del pueblo de Israel, y la forma como Dios escogió santificarlos era guardando el día de reposo. Esto fue para el pueblo de Israel. Ellos, en su gran mayoría, no lo respetaron.
pero hubo. Podemos ver a un Noé en el tiempo antiguo. Podemos ver a un Enoc en el tiempo antiguo. Podemos ver a un Abraham en el tiempo antiguo. Y así una larga lista. Dentro de lo que cabe la expresión, se menciona Hebreos en el capítulo 11, nos menciona una considerable lista de hombres y mujeres que tuvieron temor de Dios y que ellos sí respetaron en su debido tiempo el día de reposo. Y digo en su debido tiempo, mis hermanos, porque esta ordenanza empezó a regir desde el día en que Dios les dio los mandamientos al pueblo de Israel. De ahí para atrás no había esa obligación. Por ejemplo, nuestro padre Abraham, amigo de Dios, él no guardó el día de reposo, porque todavía no estaba instituido. Y parte del mensaje del tema que estamos viendo es precisamente que como descendientes espirituales de Abraham en este tiempo, nosotros tampoco guardamos el día de reposo, ¿sí? Literalmente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cuál es la consecuencia que se dejó venir para el pueblo de Israel? Para aquella inmensa mayoría que profanaron el día de reposo en gran manera. Simple y sencillamente que Dios retrajo de ellos esa santificación que había prometido. Y lejos de santificar al pueblo de Israel, los dejó que se ensuciaran en su desobediencia, en su vida de pecado, de rebeldía, de incredulidad. Eso es lo que viene siempre. Ahora, pero, hermanos, el versículo termina con una palabra muy trágica, con una palabra muy fulminante, muy letal. No nada más para el pueblo de Israel, aunque para ellos fue inicialmente, pero hoy este mensaje nos llega a nosotros en el sentido espiritual. Ahorita quiero ir ahí. Pero lo que sucedió como consecuencia de que el Señor no lo santificó como lo había prometido, sino que sucedió todo lo contrario, que el camino que ellos escogieron los ensució, los enlodó, y por lo tanto, lejos de haberse acercado a Dios amistosamente, hubo un distanciamiento enorme, grandísimo, y el Señor mostró un repudio, un rechazo a esa conducta que adoptó su pueblo de profanar el día de reposo en gran manera. Los excluyó de la comunión con Él. Los excluyó de la comunión como pueblo de Dios. Sí. Eso sucedió. Después, en su oportunidad, vamos a ver allá en el libro de Hebreos, que es donde, si el Señor nos concede, es donde vamos a pasar después a la siguiente porción bíblica que sigue tratando sobre el día de reposo. Vamos a ver eso con más detalle, con más claridad. Pero por lo pronto, de acuerdo a lo que está implícito aquí, no puede estarse hablando de que hubo desobediencia. Deliberadamente se rebelaron los israelitas, nuestro pueblo prototipo del pasado de la iglesia de hoy, y que a la par hubiera habido una complacencia de Dios para con ellos. No, eso nunca va a ser posible. Cuando uno ya hace el compromiso con el Señor, cuando uno hace pacto con Dios, cuando nos comprometemos con Él,
es la mejor. Puedo yo decirlo, mis hermanos. Es la mejor elección de nuestra vida hasta esa altura de nuestra vivencia como seres humanos. ¿Sí? Es la mejor elección, pero también es una responsabilidad que nosotros comenzamos en una nueva dimensión. Tenemos responsabilidades ya como seres humanos, ya con razonamiento, pero cuando hacemos pacto de servicio con el Señor, adquirimos una responsabilidad mucho más elevada. ¿Sí? Ya no vamos a llevar la vida como nosotros estábamos acostumbrados a hacerlo. Tenemos que evidenciar un temor de Dios dentro y fuera de casa, dentro y fuera de la iglesia. Tenemos nosotros que poner esfuerzo y perseverancia en ello. No es cosa fácil. Escuchábamos las palabras de nuestra hermana Elvia, por cierto. Es una clara prueba que todos experimentamos, hermanos, del reposo parcial de que yo les he estado hablando. ¿Ya? Entonces, pero ese reposo, gloria a Dios, sobrepasa en gran manera cualquier dificultad, cualquier problema que se interponga en nuestro camino, que el Señor permita que llegue a nuestras vidas. Entonces, esto trae un mensaje para nosotros también. Esto nos dice a nosotros que así como los israelitas en el tiempo antiguo profanaron el día de reposo en gran manera y con ello se dejó venir la maldición de Dios, la sentencia fulminante de Dios de exterminarlos, en este tiempo equivale a decir que un creyente, porque ya yo lo he dicho, hay doctrinas diabólicas, hay doctrinas mentirosas que afirman de que no se puede empezar a caminar con el Señor y no terminar la carrera. Claro que se puede. Yo puedo decirlo, mis hermanos. Aún voy a arriesgarme a decir lo siguiente. El ejemplo en donde el Señor, aparte del pueblo de Israel, que estamos viendo que debemos tomar su ejemplo para no incurrir nosotros en lo que ellos incurrieron en cuanto a la desobediencia. Yo voy más atrás, muchísimo más atrás. Satanás le sirvió a Dios durante cierto tiempo. Y yo puedo decirlo, mis hermanos. Satanás le sirvió a Dios con un corazón limpio, con un corazón sincero, en un determinado tiempo, en el arranque de su comunión con Dios, desde que fue creado. Dios mismo da testimonio de ello. Sí. Pero, ¿qué pasó? Durante la trayectoria, se rebeló. Se volvió enemigo de Dios. Y la consecuencia invariable, inevitable que conlleva eso, es que Dios retrae su ayuda, retrae esa santificación que derrama sobre todos aquellos que confían en Él, que se esfuerzan por caminar con Él, y a cambio el Señor derrama su ira, que es una manera de decir rechazo al pecado eternamente y para siempre. Eso es lo que quiere decir. Ahora, y esto podemos decirlo también de los ángeles que cayeron. ¿Sí? Ahora, esto podemos decirlo también en el caso de la iglesia. Yo lo he dicho, en mi caso, mi propósito es servirle a Dios hasta que me conceda dar el último respiro.
pero ¿quién me lo puede asegurar? Y hay doctrinas erradas que dicen, es que el que le da la espalda a Dios, estando en el desierto, estando en el camino de la prueba, es que realmente nunca su fe fue verdadera. Eso es completamente falso. Hay bastantes evidencias bíblicas en donde vemos de que hay esa posibilidad, ese riesgo siempre de creer en el Señor, de bautizarse, de empezar el caminar por el desierto, pero siempre hay ese riesgo de volverse atrás. Y una de las mejores evidencias son las mismas palabras. Ya no vamos a decir los autores de las epístolas que tenemos en la palabra de Dios, aunque eso también es la misma palabra de Dios, es inspiración de Dios y tiene el mismo grado de valor que aquellas palabras que salieron de boca directa del Señor Jesús. Pero yo quiero tomar las palabras aquellas que el Señor dijo en el capítulo 24 de Mateo, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Implícitamente ese versículo está diciendo no solamente que muchos no van a perseverar hasta el fin, sino que aún está diciendo que la gran mayoría de los que empiezan con el pie derecho con el Señor no van a terminar hasta el fin, no van a perseverar hasta el fin, que van a ser pocos. Implícitamente yo también he dicho que esa porción bíblica está diciendo que no va a ser fácil perseverar hasta el fin. Todo eso se conjuga, mis hermanos, para dos resultados. El primero, que muchos se vuelvan atrás, que muchos digan, esto ya no es para mí. Pero también el otro resultado, el opuesto, es el que aquellos que perseveren hasta el fin, voy a decirlo con otras palabras porque quiero ser optimista, mis hermanos, tanto en lo que a mí respecta como con ustedes y todos aquellos que nos escuchen a través de las grabaciones, que los que perseveremos hasta el fin, vamos a perseverar de una manera más temerosa de Dios, con una estatura espiritual más elevada por la gracia misericordiosa de Dios, con una estatura espiritual más santificada por la gracia misericordiosa de Dios. Esos son los dos resultados. Y tenemos muchas citas bíblicas que no voy a ir a ellas en los evangelios, en el mismo Viejo Testamento. Tenemos en las epístolas, etcétera. Vamos a ver allá en Hebreos, siempre el Señor condiciona que solamente va a haber galardón para aquellos que se guarden hasta el fin. ¿Sí? Bien. Termino ahí. Quiero que centremos nuestra atención nuevamente en el versículo 13, donde estamos aquí en Ezequiel capítulo 20. En este tiempo, repito pues, esta expresión, y mis días de reposo profanaron en gran manera, se está refiriendo a que en este tiempo de la iglesia militante del Señor Jesucristo, una gran cantidad de cristianos, ¿sí?, que han entrado en esa relación única, bendita y bienaventurada de hijos de Dios, llega el momento en que, como aquellos israelitas que profanaron el día del desierto, el día de reposo en gran manera en el desierto, también llega el momento en que se producen grandes desbandadas, grandes grupos dentro de la iglesia de Dios que se confabulan
ya sea en lo personal o ya sea en lo colectivo, para irse tras las cosas de este mundo. Y ya empiezan a profanar el día de reposo en gran manera, pero ahora ya en el sentido espiritual. Se empiezan poco a poco a enrolar en el ritmo de vida, de pecado de este mundo. Sobran situaciones en las cuales inmiscuirse en el sistema de vida de esta humanidad irredenta, mediante las cuales nosotros podemos profanar el día de reposo en gran manera. Y ahí también se cumple lo mismo que se cumplía en el tiempo antiguo. El Señor retrae, quita esa santificación que había vertido ahí en esos vasos, y en lugar de ello viene la suciedad del pecado, la contaminación, y finalmente lo más trágico, aunque esto que acabo de decir es trágico ya, pero lo más trágico es que se termina esa relación amistosa con Dios. ¿Por qué? Por la sentencia que Dios mismo da aquí. Aquí, en donde dice: por tanto, dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Hermanos, una vez más se hace énfasis en el desierto. Aquí, en el versículo 10 que empezamos, hace alusión al desierto. Aquí, en el inicio del versículo 13, hace alusión por segunda ocasión al desierto. Y finaliza este versículo haciendo alusión al desierto. Bien. Fuese al desierto, primeramente, en donde Dios pone a su pueblo, cuando lo toma como tal. Esto quiere decir, lo pone en el lugar en donde su fe, en donde nuestra fe va a ser verificada. Dios no ocupa de pruebas para saber si lo es o no. Dios lo que quiere, Dios lo hace por nosotros, los humanos, para que nos demos cuenta. ¿Sí? Si aquello que profesamos es real. Porque Dios no quiere que nosotros nos engañemos. Quiere que nosotros mismos comprobemos si realmente nuestra fe es real. Bien. Y por eso es que es en el desierto en donde empieza a verificarse si realmente la fe es verdadera o era una fe fingida. ¿La fe es verdadera? Ok, continúan. Viene el Señor, provee, propicia situaciones de prueba que van desde las más sencillas y las va haciendo más rigurosas conforme Él ve que nosotros vamos avanzando, porque quiere nuestro crecimiento, quiere nuestra madurez. No quiere el Señor que nos quedemos niños espirituales. Quiere ese crecimiento verlo en nosotros, y por eso es que nos sigue manteniendo ahí en el desierto. Y es en el desierto, mis hermanos, en donde se producen los dos resultados antagónicos o contrarios que yo ya he mencionado: o darle la espalda al Señor, o reafirmarse más y avanzar con un crecimiento espiritual de alta calidad. No hay otro resultado. Vemos aquí el resultado negativo que enfrentó el pueblo de Israel. Esto: dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Es en el desierto en donde se decide la grande derrota del pueblo de Dios, o cuando menos de la gran mayoría de ellos, o es
en el desierto en donde se decide la confirmación como hijos de Dios. Ahí es donde se decide todo. No se decide en el mundo. Cuando estuvieron los israelitas de esclavos en Egipto, no se decide después de la muerte. Es en la carrera, es en el desierto, es al enfrentar. Acordémonos, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, les puso una prueba de fuego. El Señor no quiso que se fueran a rodear por el desierto, a rodear por donde había naciones ya. Dijeron, porque van a ver la guerra y se van a echar para atrás. El Señor conoce nuestra condición. Dijo, se van a regresar todos asustados. Le dijo a Moisés, llévalos hacia el Mar Rojo. Llegaron a orillas del Mar Rojo y ahí se detuvieron. Una prueba de fuego del Señor, mis hermanos. No sé a cuántos de nosotros el Señor nos puso pruebas de fuego cuando recién nos sacó de la esclavitud de Egipto. En cuanto a mí y a mi esposa, el Señor nos puso un pruebón de fuego, mis hermanos, que no hallábamos la puerta. Gloria a Dios. Pero el Señor en su gracia misericordiosa nos sacó a flote, nos mantuvo a flote. Gloria a Dios. Si no hubiera sido por el Señor, mis hermanos, ¡ay, qué grande ruina y tragedia hubiéramos nosotros contraído casi desde el día siguiente de habernos bautizado! Pero, hermanos, si estamos aquí, si hemos estado caminando en el desierto, se lo debemos todo al Señor. No hay ningún mérito, nada, ni lo más mínimo en nosotros en esta trayectoria. Bien, no es en el mundo. Estaban allá, ya al pie del mar Rojo. No podían avanzar más. Voltearon para atrás y venía el ejército de Faraón ya pisándole los talones. Como venían por el desierto, era un ejército enorme con carros de guerra, con gente de a caballo. Yo puedo decirlo, era una nube de polvo la que se miraba. Más que ver carros y jinetes y caballos, era una nube de polvo la que se levantaba en el desierto, mis hermanos. Un panorama propicio para dos cosas, ¿sí? Para renegar del Señor o para confiar en el Señor. No hay más resultados. En el desierto no va a haber un tercer resultado. Son los únicos dos que va a haber. Y vemos que la gran mayoría, para empezar, le dijo a Moisés, ¿para qué nos sacaste de allá? Para que vengan a masacrarnos. Para morir a manos de los egipcios aquí. Pero vemos a un Moisés, mis hermanos, que aún, yo puedo decirlo, sin entender cómo el Señor iba a librarlos, pero una cosa sí es cierta, Moisés estaba 100% seguro que el Señor los iba a librar. No sabía cómo, pero él sabía que los iba a librar. Y empezó a entenderlo cuando el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara sobre el mar. Extiende esa vara sobre el mar. Y Moisés le extendió. Dice que un portento, que hasta quiero leer esto literalmente, mis hermanos, porque me lleno de gozo cada vez que veo estos portentos que el Señor hizo. Vamos allá al libro de Éxodo, en el capítulo 14. Amén. Acompáñenme del versículo 1 en adelante. Yo no voy a hacer mucha deliberación, mucha explicación de esto, solamente quiero que leamos la literalidad de estos versículos.
Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Nada más quiero hacer una pequeña pausa aquí, mis hermanos. Aquí vemos la prueba de fuego que yo les decía y la reacción generalizada del pueblo, que ya era pueblo de Dios. Sí. Aparentemente todos, excepto Moisés, se mostraron incrédulos de la protección divina, pero no. Yo puedo decirlo que hubo unos cuantitos más, no muchitos, pero sí hubo unos cuantos más, aparte de Moisés. ¿Ya? Tal vez María, su hermana, Aarón, ¿ya? Josué, Caleb, ¿ya? Y otros que no quedaron escritos ahí, pero un puñado muy pequeño. Pero la gran mayoría mostraron incredulidad en la palabra de Dios, en la primer prueba de fuego. La gran mayoría se quería regresar. Les era más cosa más grata volver otra vez a aquellas duras faenas de sol a sol que tenían en Egipto, a estar caminando bajo el amparo de Dios. Y digo, al decir la palabra de Dios, caminar bajo el amparo de Dios, no quiere decir que no se nos va a tocar ni con el pétalo de una rosa. No. El Señor nunca está diciendo eso. Sí está diciendo que Él nos garantiza su provisión divina en todos los aspectos, principalmente en lo espiritual y también en lo material, para que lleguemos triunfantes a la tierra prometida, para que lleguemos triunfantes al cielo. Eso sí lo garantiza el Señor. Pero nunca Él dijo que no se nos iba ni a tentar un solo cabello. ¿Sí? Ok. Continuamos, mis hermanos. Aquí estuvo la prueba de fuego. Verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, o sea, detrás de los israelitas. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Quiero explicar esto, mis hermanos, brevemente, por si acaso no se entendió. Cuando comenzaron a caminar, nos dice la palabra de Dios que ya estaban ahí enfrente del mar, pero no estaban ya junto a las aguas. Les faltaba todavía un trecho. Cuando comienzan a caminar, los egipcios los siguen, y dice el Señor que aquella columna de nube la pone detrás del campamento de Israel. Y la columna de fuego también la pone detrás. Pero la columna de nube la pone hacia la parte del campamento de los egipcios. Y la columna de fuego la puso hacia el lado del campamento de los hijos de Israel. Entonces los israelitas tenían el camino iluminado. En cambio los egipcios, como era nube, ¿sí?, solamente tenían tinieblas. El Señor hace diferencia entre su pueblo y el que no es su pueblo. Verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Quiero leer nada más hasta ahí, mis hermanos. Lo que sigue ya es la ruina que se dejó venir sobre los egipcios cuando también ellos quisieron cruzar. No pudieron. Pero vemos cómo el Señor, por medio de un fuerte viento oriental, nos dice, empezó a separar aquellas miles de toneladas de aguas. Las empezó a separar. Fue un acontecimiento espectacular, sobrenatural, que se iban abriendo aquellas gigantescas aguas, y quedó un amplio camino en medio de dos altísimas paredes de aguas, a la derecha y a la izquierda. Ya iba el pueblo de Dios. Ahora qué diferente la situación. Ya no estaban allá en aquella angustiosa situación. Miren, a pesar de esa muestra de incredulidad, vamos volviendo, mis hermanos, a Ezequiel capítulo 20. A pesar de esa muestra de incredulidad que el pueblo le mostró, el Señor mostró misericordia, como diciendo el Señor, se las voy a pasar, porque parece ser que necesitaban ver algo sobrenatural para que empiecen a confiar en mí. Yo puedo ver algo de esto en ellos. ¿Ah? Ya vemos nosotros la reacción. ¿Para qué nos sacaste de allá? ¿Tampoco no había allá sepulcros? Era mejor que nos sepultaran allá a quedar aquí en el desierto. Esa fue la reacción. El Señor como que lo pasó por alto y a cambio les dio la salida. El Señor lo hace en este tiempo también.
No con todos. No alcanzo yo a entender el por qué, ni tampoco necesito saberlo. Pero el Señor lo hace de una manera perfecta y Él tiene sus razones justas con quienes lo hace y con quienes no lo hace. Bien. Dije, estamos en Ezequiel 20:13. Amén. Por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Una vez más el Señor ya lo había hecho en varias ocasiones de esto. Moisés lo hizo abstenerse de esto cuando estaban allá en el desierto, después de que hicieron aquellos 2 becerros de oro solapados por el sacerdote Aarón, y que andaban danzando y que andaban tomando desenfrenados, diciéndose: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. El Señor los iba a pulverizar ahí. Y Moisés le dijo: Señor, detente. Dice: los egipcios lo van a oír y van a hablar mal de ti, porque de allá lo sacaste, de en medio de ellos, con mano fuerte y con brazo poderoso. Aparte, hubo otras naciones que se dieron cuenta de esto, y va a ser un rumor que se va a levantar contra tu nombre, Señor. Mejor no lo hagas. El Señor se retractó y los volvió a perdonar, y otra vez aquí el Señor decidido a exterminarlos en el desierto por esa conducta crónica que mostraron los israelitas, y que es un simbolismo, mis hermanos. Esto es algo que sucede en este día en la iglesia del Señor. No estoy hablando de simulaciones religiosas, no, estoy hablando de la iglesia del Señor. Sí. Pero ¿qué pasó en aquella ocasión? No tenía contemplado el versículo 14, mis hermanos, pero quiero incluirlo porque es algo muy importante. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. La palabra infamase quiere decir también que se vituperase, que se hablara mal del nombre del Señor. Y dijo: no es por el pueblo, es por causa de lo que yo soy. Y no los exterminó. Esto, mis hermanos, que está diciendo el versículo 14, a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado, nos está diciendo que ese acontecimiento de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto fue un acontecimiento que causó un fuerte efecto en muchos. Muchos se dieron cuenta. Muchos se dieron cuenta de que fue un acto sobrenatural. ¿Sí? Esto podemos verlo de pasadita, mis hermanos. Hay de muchas citas bíblicas. Me viene a la memoria Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Cuando Josué envió a aquellos espías a reconocer Jericó, aquellos espías se refugiaron en casa de una ramera llamada Rahab. Bien. Y pues Josué capítulo 2, cuando el rey de Jericó supo que habían entrado espías, envía a su gente de seguridad a la casa de Rahab para que entregue a esos hombres. Rahab les dice: pues ciertamente vinieron aquí unos hijos de Israel, vinieron unos hombres, pero antes de que se oscureciese, antes de que se cerrase la puerta, dice: eso se fueron, están aquí.
pero ella los había subido al terrado y allá a la azotea, y los había tapado con unos manojos de lino ahí. Bien escondidos los tenía. Y ya que se fueron los guardias a buscarlos, como ella les dijo, se sube al terrado Rahab y les dice, capítulo 2 de Josué, mis hermanos, versículo 8 en adelante: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén, hasta ahí, mis hermanos. Dijo el versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo. Pero aquí también no lo menciona, aunque de alguna manera parcial, todo lo que Dios vino haciendo. Implícitamente está aquí diciendo que los había sacado de la esclavitud de Egipto y que los trajo hasta las fronteras de la tierra prometida. Habían derrotado a dos reyes poderosos que lo menciona ahí, a Sehón y a Og. Sí, los había sacado de la superpotencia militar de aquel entonces que era Egipto. Acordémonos, estuvimos leyendo, escogió 600 carros escogidos. Una manera de decir en este tiempo de las superpotencias militares que existen en el mundo como un armamento sofisticado de alta tecnología, como son carros de guerra blindados, tanques, etcétera, aviones, etcétera. En aquel entonces se estaba representando con esa figura de carros escogidos. Sí. Y el Señor de allá lo sacó. Y Rahab, no nada más Rahab, todos los de Jericó sabían. Por eso es que acá en Ezequiel el Señor está diciendo, cuando termina el versículo, al terminar el versículo 14, a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Hubo multitud de testigos de esa liberación divina. Y esto, mis hermanos, también se actualiza en cada uno de los creyentes que es liberado de la esclavitud del pecado. Esto es visto por una multitud alrededor. Hermanos, y esa multitud, hablando de una manera figurada, se mantiene a la expectativa de la reacción, del modo de comportamiento de aquel que ha sido liberado. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí la predicación de hoy y vamos a continuar viendo el tema que nos ocupa, el día de reposo. Si el Señor nos concede, el próximo martes, espero que en esta ocasión ya reiniciemos el culto los martes, mis hermanos, cuando no por una causa, ha sido por otra. Por la cuestión es que no hemos tenido culto los martes, ya no me acuerdo desde cuándo está sucediendo esto, pero espero que en el Señor de que ahora sí los tengamos los martes. Vamos a continuar acá en el libro de Hebreos viendo el mismo tema, gloria a Dios, y que el Señor nos ayude, mis hermanos. Oremos los unos por los otros. La oración, el Señor la escucha. Gloria a Dios. Por eso Él la recomendó.